Y al principio de todo, un niño llamado Houtaro explica la nostalgia que muchos sienten por la preparatoria, ya que fue durante esa época cuando muchos crearon recuerdos preciados. Sin embargo, Houtaro cree que a muchos estudiantes no les gustaría recordar sus vidas durante ese periodo, como él, a quien no le gusta estudiar, los deportes ni los clubes sociales. Por eso, uno de sus compañeros lo llama pasivo, alguien que siempre está ahorrando energía. Además, el chico le recuerda a Houtaro uno de sus lemas más famosos: no hago nada que no sea necesario, y lo que tengo que hacer, lo hago rápido. Pero mientras conversan, Houtaro revela que se unirá al club de literatura clásica a petición de su hermana, ya que el club corría el riesgo de ser clausurado debido a su reducido número de miembros. Al llegar al club, se encuentra con una chica que se presenta como Chitanda, y dice que ya se conocen de algo. Houtaro intenta recordar de dónde la conoce, y se da cuenta de que es la chica que solo tuvo una clase de música con su clase. Por lo tanto, deduce que simplemente tiene buena memoria. Durante la conversación, descubre que ella también se unió al mismo club, pero prefiere no revelar sus razones. Houtaro se apresura a casa, pero de camino a la puerta, Chitanda nota que alguien más escucha la conversación. El chico entra en la habitación y dice que tenía curiosidad por saber de qué hablaba Houtaro, ya que estaba solo con una chica. En cuanto a Chitanda, ella pregunta por ese chico, y Houtaro lo presenta como Fukube Satoshi, un chico que se cree mundialmente famoso. Fukube se sorprende al escuchar el nombre de la chica, ya que Chitanda pertenece a una de las familias más antiguas de Kamiyama. Pero al oír esto, Chitanda se da cuenta de que el chico solo está inventando cosas. Después de todo, ella nunca había oído hablar de la fama de su familia. Al verla avivar la conversación, Fukube continúa, diciendo que la hija mayor de la familia Chitanda es conocida por ser una joven muy hermosa e inteligente. Y en cuanto a él, Fukube dice que ha visto su nombre como estudiante de honor muchas veces. Continuando la conversación, Fukube se da cuenta de que Chitanda está encerrada en la habitación y dice saber lo que pasó. Sin embargo, Houtaro simplemente lo ignora y decide irse a casa inmediatamente, pero Chitanda se interpone y dice que aún quiere saber por qué la puerta estaba cerrada con ella dentro. Mientras recorren los pasillos buscando información, ven a un hombre trabajando y cerrando las puertas en cuanto termina su trabajo en cada habitación. De esto, Houtaro deduce que Chitanda entró en la habitación mientras ese hombre trabajaba y terminó encerrada por mala suerte. Sin embargo, Houtaro sigue sorprendido de que Chitanda no haya oído cerrarse la puerta. Lo lleva a la ventana y le dice que estaba distraída mirando una casa vieja en el horizonte. Tras salir de la habitación, Chitanda invita a Fukube a unirse también al club de literatura clásica, y él acepta de buen grado, a pesar de estar en otros clubes. Entonces, empiezan a hablar sobre la presidencia y quién debería asumir el cargo. Pero mientras hablan, Houtaro se queda pensando en cómo su vida ha dado un giro inesperado, y entonces decide no renunciar a su paz y siente la necesidad de encontrar la manera de recuperar su vida pacífica de antes. Y al día siguiente, Fukube empieza a contar una historia que los estudiantes suelen contar. Y comienza el relato contando sobre una colegiala, mientras se dirige a una sala de música, empieza a escuchar el primer movimiento de la sonata Claro de Luna de Beethoven. Pero en cuanto llega a la sala, la música se detiene, y entonces una niña monstruosa la observa con el pelo cubriéndole el rostro. Tras terminar de contar su historia inventada, Fukube menciona una historia que escuchó de Chitanda sobre un fantasma que existe en esa escuela. Esta sería la historia del segundo misterio de la escuela. Al oír esto, Houtaro deduce que debe haber un primer misterio, ya que hay un segundo. Entonces, le pide a su amigo que se lo cuente, pero en medio de la conversación, Chitanda aparece con su formulario completo, ya que ese es su trabajo como presidenta del club. Durante la conversación, Houtaro les recuerda el club secreto del que hablan los estudiantes. De todos los folletos del club en la escuela, solo uno es de un club no autorizado que recluta nuevos miembros en secreto, y aunque no saben exactamente qué hace este club, los estudiantes al menos saben que existe. Dicho esto, Fukube revela su nombre, la Red Dorada. En cuanto a Houtaro, sugiere ir tras el panfleto de ese club, y llegan al tablón de anuncios principal, situado al principio de los pasillos. En cuanto ve todos esos coloridos panfletos llenos de información, Houtaro empieza a sentir náuseas. Chitanda se da cuenta de que ese lugar sería perfecto
perfecto para un panfleto no autorizado, ya que se mezclaría con los demás. Mientras buscan vagamente el panfleto, no lo encuentran, lo que lleva a Fukube a deducir que deben estar usando algún tipo de código secreto para engañar al consejo. Mientras rebuscaba entre los panfletos, Houtaro descubrió el panfleto de la Red Dorada debajo de otro. Fukube simplemente sacó el panfleto de la Red Dorada, y todos regresaron a casa. De camino, Fukube reveló que Houtaro había colocado el panfleto allí, y le preguntó por qué le había dado tanta importancia al misterio. Houtaro le recordó entonces su lema, que dictaba que debía hacer lo necesario con rapidez y sin demora. Por lo tanto, esta fue la manera que encontró para resolver el misterio más rápidamente. Mientras la conversación continúa, Fukube le pregunta qué opina del misterio en la sala de música. Houtaro menciona brevemente el misterio, que involucra a una pianista con el pelo revuelto y ojos rojos y soñolientos. La chica decide dormirse y programa su reproductor de CD para que la despierte un poco antes de las 6. Pero el reproductor aún no ha empezado a sonar. Fukube comenta que habría sido menos agotador si hubieran resuelto ese misterio en lugar del de la Red Dorada. Tras un mes de resurgimiento del Club de Literatura Clásica, Houtaro se acostumbró a la rutina y decidió seguir asistiendo mientras no se volviera aburrido. Chitanda, por su parte, sentía que estaba perdiendo el tiempo en el club, ya que simplemente iban sin un objetivo en particular. Por lo tanto, decidió fijarles una meta. El Club de Literatura Clásica presentaría una colección de libros clásicos en el Festival Cultural de octubre. Aunque Houtaro cree que será mucho trabajo, decide ayudarla de todos modos, así que ambos empiezan a buscar referencias en las colecciones de libros anteriores del club. Al ver que no hay nada, Chitanda decide continuar la búsqueda en la biblioteca de la escuela. Al llegar, se les acerca Fukube, quien inmediatamente empieza a hacerle bromas a Ibara, la bibliotecaria. En ese momento, Chitanda nota cierta incomodidad entre ambos y pregunta qué ocurre. Houtaro explica entonces que a Ibara le gusta Fukube desde la primaria. Y pasando al tema principal de conversación, Chitanda le pregunta a la bibliotecaria sobre las colecciones publicadas por el Club de Literatura Clásica, pero Ibara dice que no tiene mucha información al respecto. En ese momento, Fukube interrumpe la conversación y, al oírlos hablar del festival cultural, se da cuenta de que el club participará en el festival Kanja, lo cual le sorprende, ya que no imaginaba que Houtaro aceptaría. Ibara, por su parte, reflexiona sobre la pregunta de Chitanda y dice que quizás puedan encontrar algo sobre las colecciones publicadas por el Club de Literatura Clásica en los archivos, pero como la profesora está en una reunión, no podrá irse en los próximos 30 minutos. Así que todos deciden esperar a que regrese. Y para entretenerse, Ibara les cuenta sobre un libro que se encuentra en la cesta de devoluciones. Aunque el libro podía quedarse con los estudiantes hasta 2 semanas, siempre se devolvía antes. Al leer el documento, que muestra qué estudiantes tomaron prestado el libro, Chitanda se da cuenta de que siempre son diferentes estudiantes los que lo toman prestado, pero siempre lo devuelven el mismo día. Chitanda se interesa por el caso y le pide a Houtaro que la ayude a resolverlo, ya que es muy astuto en estos temas. Cuando intenta negarse, nota que ella insiste aún más y finalmente cede. Tras pensar un poco más en lo que puede decirle a Chitanda, les pregunta a todos sobre los otros usos de un libro además de ser leído. Al oír esto, Chitanda deduce que el libro tiene algún otro uso que desconocen. Mientras tanto, Houtaro continúa analizando lo que sucede y se da cuenta de que quienes se llevaron el libro son todas chicas. Chitanda, por su parte, empieza a percibir un fuerte olor a disolvente de pintura en el libro. Houtaro le dice a Chitanda que vaya al aula de arte, pero ella lo arrastra. Antes de que puedan irse, Ibara le pide a Fukube que se quede en la biblioteca, ya que ella también irá con ellos. De camino, Houtaro comenta que estos 5 estudiantes probablemente se encontrarán en la clase de arte, ya que son de clases diferentes. Al llegar, descubren que las chicas usaban ese libro como plantilla para sus pinturas, lo que explica el olor a pintura. Al regresar a la biblioteca, todos comienzan a admirar a Houtaro por descubrir algo tan difícil. Y en cuanto a la Chitanda, ella dice que le gustaría ver dentro de su cabeza, solo para entender cómo funciona. Sin embargo, Houtaro afirma que no tendría nada que ver allí, ya que es una estudiante brillante. Y aunque conoce sus habilidades, Chitanda dice que quiere comprender más cosas, como el nacimiento de los pensamientos. Sin embargo, mientras la escucha, Houtaro sigue intrigado por haber
haber percibido ese aroma antes. De repente, la maestra finalmente regresa de la reunión, y Fukube aprovecha la oportunidad para preguntar sobre las referencias a las antiguas colecciones del Club de Literatura Clásica. Pero al escuchar esto, la maestra explica que no hay nada en los archivos. Al día siguiente, Chitanda llama a Houtaro para hablar, pero al encontrarse, guarda silencio, sin saber cómo empezar la conversación. Houtaro amenaza con irse, pero luego le pregunta con sarcasmo si está allí para confesarle sus sentimientos. Chitanda responde afirmativamente. Y cuando Chitanda pide ser escuchada por él, su petición es concedida, y luego le pide ayuda para recordar algo que dijo su tío. Pero al oír esto, Houtaro dice que no puede ayudarla con algo tan complejo. En ese momento, Chitanda se da cuenta de que se saltó algunas partes de la historia, y empieza a hablar de un viaje que su tío hizo a la India hace 7 años, y desde entonces, nadie ha sabido nada de él. Cuando estaba en el jardín de niños, Chitanda se enteró de que su tío, Sekitani Jun, también había estado en el Club de Literatura Clásica. Un día encontró un libro y le preguntó a su tío sobre el club, pero Sekitani simplemente apartó la mirada y evitó responder. Sin embargo, Chitanda empezó a llorar, así que su tío finalmente decidió contárselo todo. Chitanda recuerda haber llorado aún más al oír la respuesta, pero no recuerda nada de lo que Sekitani le dijo. Como último recurso, decidió unirse al Club de Literatura para investigar algo que pudo haber sucedido hace 45 años, cuando su tío también estaba en el club. Sin embargo, Chitanda seguía sin respuestas, pues nadie más recordaba nada que pudiera haber ocurrido hace tanto tiempo. En ese momento, Chitanda apela a la inteligencia de Houtaro y le pide que resuelva el misterio. Sin embargo, Houtaro decide no asumir esa responsabilidad y le sugiere que pida ayuda a sus amigos. Pero al oír esto, Chitanda explica que esta situación no se puede discutir con cualquiera, y como Houtaro se parece un poco a su tío, Chitanda cree que él puede ayudarla más fácilmente. Houtaro entonces comenta que los 3 años de preparatoria que les quedan son tiempo suficiente para investigar el caso. Sin embargo, decide no asumir esa responsabilidad por ella, pero aún así, Houtaro promete mantenerla informada si algo relevante sobre el caso llega a su conocimiento. Después de eso, de vuelta en la escuela, Houtaro y los demás entran en la época de exámenes, pero después de unos días, Houtaro termina todos los exámenes y se acuesta en su cama para descansar de las actividades, hasta que de repente recuerda la carta que recibió de su hermana y comienza a leerla. En ella le pregunta si piensa presentar una antología en la feria cultural. Después de todo, el Club de Literatura Clásica siempre tuvo esta tradición cuando ella era miembro. En cuanto a las antiguas colecciones literarias, Tomoe dice que ya no están en la biblioteca, pero que aún las puede encontrar en la sala del club, dentro de una caja fuerte cerrada. Cuando se lo comenta a las chicas, ellas dicen que nunca han visto una caja fuerte allí, pero Houtaro explica que la sala ha cambiado mucho desde que su hermana se graduó y que de hecho, la antigua sala del club estaba en el aula de biología, así que ahí es donde deberían centrar su búsqueda. Pero al llegar al lugar, se encuentran con el representante del lugar, ahora convertido en el club de noticias. Chitanda va directo al grano. Dice que están allí buscando las antiguas antologías del Club de Literatura Clásica. Sin embargo, el chico empieza a sudar y dice que las antologías que buscan ya no están. El chico insiste en que se mantengan alejados de su club, pero Ibara le recuerda que antes de ser una sala de club, era solo un aula. Al oír esto, el chico finalmente cede y les permite registrar la habitación. Pero en medio del registro, Houtaro pregunta si se llevaron algo al llegar. En ese momento, el chico responde que sí, y entonces Houtaro decide engañarlo, diciendo que llamará al consejero de la clase para que los ayude a buscar las antologías. Pero al oír esto, el chico se niega de inmediato y empieza a gritar, porque sus antologías no están en esa sala. Al ver la reacción explosiva del chico, Houtaro revela que las antologías están en una caja fuerte, así que le pide que las traiga si las encuentra. Salen de la habitación y regresan 5 minutos después, encontrando todas las antologías ordenadamente sobre la mesa. Tras resolver el caso, Houtaro explica que el chico ya había instalado una especie de sensor en el pasillo, colocando 2 cajas allí. En cuanto al dispositivo con la antena en la habitación, Houtaro deduce que era el receptor.
Además, cree que la caja fuerte estaba debajo de esas cajas de cartón, en medio de la habitación, donde se guardaban las antologías y el cigarrillo que el chico escondía ilegalmente, y en cuanto al olor a humo, estaría usando ese purificador de aire para disimularlo. Dicho esto, Houtaro entiende por qué el chico se enojó tanto cuando sugirió traer a un consejero para que lo ayudara a buscar la caja fuerte. Después de todo, eso acabaría revelando los cigarrillos que esconde en la habitación. Tras entrar Chitanda en la habitación, le trae a Houtaro el libro que le había regalado a su tío y le pide que lo lea. Él lee un texto escrito desde la perspectiva de otra persona, en el que relata que Sekitani abandonó el lugar hace un año, convirtiéndose en parte de la literatura clásica, como lo serán todos los presentes algún día. Al final del texto, la persona se presenta como Kuriyama Yuko y afirma que lo escribió el 13 de octubre de 1964. Mientras discuten el asunto, Houtaro sugiere que Chitanda investigue el tomo 1 de ese libro, ya que podría encontrar allí otra cita relevante. Sin embargo, Ibara se da cuenta de que el tomo 1 es el único que falta en toda la colección, y en una conversación con Houtaro, Chitanda se convence de pedir ayuda a sus amigos con el caso de su tío. Todos deciden ayudarla de inmediato, interesados en el misterio. Houtaro, por su parte, sugiere convertir el caso en una actividad oficial del club, ya que si investigan bien, podrían usarlo como tema para la antología de ese año. Después de clase, Houtaro y Fukube van en bicicleta a casa de Chitanda. Al sentarse para comenzar la reunión, Chitanda les pide que recopilen datos e informes de todo el grupo, para que puedan plantear preguntas sobre estos documentos y, posteriormente, elaborar sus teorías sobre los hechos. Chitanda comienza presentando la información de su informe, afirmando que su tío dejó la escuela sin graduarse. Luego continúa diciendo que la historia de su tío se ha ido consolidando con el tiempo, convirtiéndolo en una leyenda. Finalmente, Chitanda comenta sobre un sacrificio de su tío, pero decide dejar el tema de lado por ahora. Sin embargo, al final, Chitanda teoriza sobre una lucha que su tío tuvo contra algo, y el resultado fue su abandono de la escuela. Además de esta teoría, Chitanda presenta otra. Dado que Sekitani dejó la escuela durante el festival Kanja, cree que alguien en el evento lo amenazó exigiéndole dinero, y en respuesta, su tío se resistió con fuerza, y por eso terminó siendo tratado como un héroe. Pero poco después, asumió la responsabilidad de sus actos, y terminó abandonando la escuela. En cuanto a los estudiantes que presenciaron esto en ese momento, decidieron guardar esa historia para sí mismos. Vivo en esas colecciones del Club de Literatura Clásica, y cuando terminaron de escucharlo todo, tras el interrogatorio de Chitanda, se dan cuenta de que está equivocada. Houtaro le recuerda entonces que su sugerencia inicial para el festival cultural fue instalar un puesto de comida, pero ella misma le había dicho que tales cosas estaban prohibidas en el evento. Por lo tanto, la circulación de dinero en el festival era mínima, así que no hay posibilidad de que algún bandido hubiera aparecido y amenazado a su tío de esa manera. Fukube, por su parte, explica que los gánsteres de los años 60 no luchaban contra profesores ni estudiantes, sino contra el sistema y el gobierno. Al oír esto, Houtaro se burla de su amigo, diciendo que ni siquiera estaba en aquel entonces como para decir esas cosas. Sin embargo, Fukube le recuerda que investigó sobre esa época. Chitanda, por su parte, le da razón, ya que no había considerado el clima político de la época. Entonces, Ibara continúa y le da a Houtaro un libro de hace 44 años, de la misma época que la investigación de Chitanda. Dicho esto, comienza a leer el manuscrito, que empieza con nosotros, en este caso refiriéndose a los estudiantes, y en cuanto a los adjetivos restrictivo o autoritario, se refieren a los profesores. Siguiendo con la historia, la persona en cuestión comenta sobre cierta lucha de clases que tuvo lugar a mediados del año anterior y que fue liderada por el presidente del Club de Literatura Clásica, Sekitani Jun, y debido al activismo de estos estudiantes, esto terminó causando muchos problemas a los profesores. Dicho esto, continúa con su teoría, explicando que el tío de Chitanda aparentemente dejó la escuela debido a un enfrentamiento violento ocurrido hace 45 años, después de que se les arrebatara la libertad a los estudiantes. Pero al escuchar toda su teoría, Houtaro se da cuenta de que algo no cuadra. Después de todo, el incidente de la lucha de clases ocurrió en junio, pero Sekitani permaneció en la escuela sin ser expulsado hasta octubre.
lo cual no tiene sentido. Si dejó la escuela como castigo por un incidente violento que él mismo instigó, debería haber ocurrido en junio. Mientras pasan al informe de Fukube, este se queja de hambre, así que van a la cocina, y Chitanda empieza a preparar bolas de arroz, mientras sus amigos siguen con sus teorías. Sin embargo, Fukube se disculpa inmediatamente con Ibara, ya que su investigación contradice completamente la de ella. Después de todo, cree que los estudiantes no usaron la violencia para oponerse a los profesores, sino solo la desobediencia. Durante un receso para preguntas, Houtaro le pregunta sobre este movimiento legendario, y si fue el mismo en el que participó Sekitani, ya que el material que utilizó para formular su teoría no dice nada al respecto. En este punto, Fukube se queda sin palabras, y simplemente dice que no tiene forma de probar su teoría. Sin embargo, Ibara dice que aún tienen muchas pruebas indirectas. Después de todo, si estos dos eventos hubieran estado separados, los estudiantes se habrían referido al movimiento legendario como algo más específico. Dicho esto, le piden a Fukube que continúe con su teoría, pero el chico dice que no fue capaz de crear ninguna, basándose únicamente en estos hechos. Cuando es el turno de Houtaro, empieza a sudar profusamente, porque no ha preparado nada útil para presentar, así que pide ir al baño. Aprovecha la oportunidad para reflexionar más sobre los hechos y ver a dónde puede llegar con ellos. Al regresar a la reunión, Houtaro afirma que no pudo formular ninguna teoría, por lo que decide simplemente presentar los hechos que pudo encontrar. Al hacerlo, ofrece un resumen, afirmando que los estudiantes, quizás liderados por Sekitani Jun, se habían rebelado contra algo, lo cual probablemente fueron los profesores, y según Ibara, la revuelta se debió a que su libertad estaba siendo amenazada. Dicho esto, Houtaro afirma que el motivo del incidente fue el festival cultural, ya que en junio los estudiantes se reunieron con los profesores para tratar este asunto. Houtaro cree que los estudiantes se rebelaron porque el director quería acortar el festival cultural, que solo duraba 5 días, haciéndolo aún más corto. En cuanto a Sekitani, fomentó el activismo que finalmente derrotó a los autoritarios, pero todo esto se logró únicamente mediante boicots, dejando de lado cualquier acto violento. Al final, la escuela estuvo de acuerdo con los estudiantes y revirtió la idea de acortar el festival cultural, pero el precio que pagaron fue la expulsión del héroe, Sekitani Jun. Sin embargo, fue expulsado solo 4 meses después, precisamente para evitar otra gran revuelta estudiantil. Y después de escuchar toda su teoría, nadie pudo refutar sus argumentos, así que Chitanda decidió usarla como tema de su antología. Y aunque todo se resolvió, Chitanda aún se preguntaba por qué lloró cuando Sekitani le contó esa historia. Y mientras regresaba a casa con Houtaro, Satoshi dice que se sorprendió al ver a un amigo. Intenta resolver el caso del Festival Caña, pero cree que Houtaro lo hace por Chitanda. Sin embargo, Houtaro explica que simplemente no soporta la monotonía de su vida cuando está con ellos, así que está dispuesto a participar y vivir todo lo que sus amigos están viviendo. Al oír esto, Satoshi deduce que envidia a quienes llevan una vida más activa. Al llegar a casa, Houtaro se pregunta si de verdad quiere ser como Chitanda o Sekitani, pero al final no encuentra respuesta. Entonces recuerda a su hermana, que también lleva una vida ajetreada. Hablando de ella, recibe una llamada de su hermana, quien le informa que va a Sarajevo y que lo mantendrá informado en cuanto llegue. Houtaro, por su parte, le cuenta a su hermana que está preparando una antología basada en Hyuka y que su investigación se centra en la vida de Sekitani. En cuanto menciona ese nombre, la hermana de Houtaro revela que sabe algo sobre él. Houtaro le pide que le cuente todo lo que sabe sobre Sekitani, pero ella cuelga, diciendo que no tiene tiempo para hablar. Entonces, tira su teléfono al suelo, llamando a su hermana inútil. Después, Houtaro reflexiona sobre su teoría sobre Sekitani, preguntándose si realmente no se habría arrepentido de nada si hubiera seguido vivo. Después de todo, se sacrificó por su pasión por la escuela y sus amigos, lo que le valió el apodo de héroe gentil. Tras reflexionar un poco, Houtaro cree que no todos los héroes perdonarían tan fácilmente la situación por la que pasaron, así que se propone averiguar si Sekitani también es uno de esos héroes amargados. Al día siguiente, ya en la escuela, llama a Ibara y Satoshi a la sala del club, y en cuanto todos están reunidos, Houtaro revela que ha obtenido más información sobre el caso Sekitani, y con ello afirma que ya es posible sacar una conclusión.
todo el caso. Dicho esto, él afirma que quizás formuló su teoría desde una perspectiva errónea, o que tal vez pasó algo por alto. En este punto, señala un kanji en el libro Hyouka, y dice que puede leerse como sacrificio u ofrenda. Al oír esto, Satoshi dice que es imposible saber el significado exacto del texto. Después de todo, solo quien lo escribió debería saberlo. Houtaro le recuerda que pueden simplemente encontrar a la persona y preguntarle directamente qué significa ese kanji, ya que la persona responsable de escribir ese prefacio es Kuriyama Yuko, quien ahora se llama Ito-Igawa. Y además de estas preguntas sobre el libro de Hyuka, Houtaro dice que también podrían averiguar qué le pasó al tío de Chitanda. En cuanto a Satoshi, le pregunta a Houtaro si está seguro de que Ito-Igawa escribió el prefacio del libro. Houtaro, a su vez, revela que ya había hablado con Ito-Igawa y que había quedado con ella en la biblioteca en breve. Dicho esto, todos acuden a la biblioteca para hablar con ella, y en cuanto empiezan la conversación, Ito-Igawa comprende de inmediato las intenciones de los estudiantes y les pregunta por qué quieren saber sobre la protesta que tuvo lugar hace tanto tiempo. En ese momento, Chitanda revela que Sekitani Jun, el estudiante más influyente en esa protesta, es su tío, y como desapareció en la India, quiere saber más sobre él, con la esperanza de encontrarlo. Así que van a la habitación de Ito-Igawa, donde Houtaro presenta su teoría sobre lo que cree que ocurrió durante la protesta. Tras escucharlo, Ito-Igawa se sorprende por su nivel de deducción, pues tenía toda la razón. Aunque tiene toda la razón, Houtaro se queda pensativo y pregunta si Sekitani se convirtió voluntariamente en el escudo de los estudiantes, solo para ser expulsado de la escuela y aclamado como un héroe. Al oír esta pregunta, Ito-Igawa comienza un repaso completo del levantamiento de hace 45 años, explicando que la revuelta estudiantil se debió a que el director acortó la duración del festival de 5 a 3 días. Se formó un comité para oponerse a la decisión del director de acortar el festival, pero nadie quería liderarlo, ya que quien lo liderara sufriría las mayores consecuencias. Sekitani fue elegido por los estudiantes para dirigir el comité. A medida que las protestas se intensificaban, los estudiantes decidieron incendiar la zona cercana a la escuela para demostrar aún más la fuerza de su revuelta. Sin embargo, el fuego se descontroló y quemó el dojo de la escuela y los edificios circundantes. Como resultado, Sekitani, el líder público del comité, fue elegido para ser expulsado de la escuela, sirviendo de ejemplo a los demás estudiantes. Pero con el paso del tiempo, el festival terminó reduciéndose a 3 días. Tras escuchar toda la explicación, Houtaro comenta sobre el dojo y por qué fue reconstruido. Sin embargo, Ito-Igawa afirma que, de hecho, el dojo no era tan antiguo cuando se reconstruyó la escuela, por lo que no se había tocado desde entonces. Y en cuanto a Satoshi, observa que la palabra kanja del festival tiene un kanji que se puede leer como Sekitani, por lo que el nombre del evento sería Festival Sekitani, en honor al héroe que salvó a toda la clase. Al escuchar esto, Ito-Igawa comenta que este nombre se ha vuelto tabú en la literatura clásica. En cuanto al título del libro, Hyuka, Ito-Igawa dice que no sabe su verdadero significado, y luego Houtaro finalmente lo revela. Lo que hay detrás de ese nombre, en este caso, es solo un juego de palabras, ya que Hyuka en español significa helado, que a su vez se puede leer como yo grito, un juego de palabras entre ice cream y ice cream, que solo tiene sentido en español. Y para Houtaro, Sekitani quería expresar su sentimiento de gritar en esa situación. Y al escuchar esta explicación, Chitanda finalmente recuerda lo que su tío le dijo cuando le preguntó el significado de Hyuka. Le había pedido que se mantuviera fuerte, porque solo así podría seguir gritando. Al regresar a la sala de literatura, preparan un artículo que revelará el misterio de la escuela, ocurrido hace 45 años. A Houtaro le asignan esta tarea, incluso en contra de su voluntad, y en cuanto llega a casa, le escribe de nuevo a su hermana, diciéndole que ella fue la responsable de cambiar su estilo de vida, pues, gracias a que lo envió al club de literatura clásica, Houtaro comenzó a tener una rutina que antes no tenía, y así, en otro día de clases, mientras escuchaba a la profesora divagando, Kotaro se aburría y fue al aula de literatura clásica, donde encontró a Ibara discutiendo con Satoshi por alguna razón. Cansada, la chica se sentó a recomponerse y, mientras hablaban del berrinche de Ibara, Satoshi le sugirió que aprendiera de Chitanda, quien nunca se estresaba, sin importar el motivo. Chitanda dijo que ella tampoco había visto a los chicos enfadados, pero Satoshi dijo que él sí se estresaba con el tiempo, pero no con la misma intensidad
intensidad que Ibara, y que si uno escuchaba lo que decía Chitanda, no se lo podía imaginar nervioso. Ella empezó a sentir curiosidad por esto, y Kotaro, en cuanto a él, ya se imaginaba a Chitanda intentando ponerlo nervioso solo para ver cómo reaccionaba en ese estado. Ella se pregunta si Kotaro también es capaz de ponerse nervioso, pero Ibara dice que sería imposible, ya que ni siquiera tendría la energía suficiente para alterarse, y volviendo con Satoshi, le sugiere a Ibara que controle su ira. Después de todo, la ira, además de ser dañina, también es uno de los 7 pecados capitales. Al escuchar esto, Ibara recuerda que la pereza también es uno de los 7 pecados, y Hotaru la practica todo el tiempo. En cuanto a Chitanda, comienzan a elogiarla, diciendo que no parece cometer ninguno de los 7 pecados. En este punto, la chica comienza a sentirse avergonzada por tantos elogios, y les pide que paren. Al ver que se enojó, se dan cuenta de que terminó contradiciendo lo que dijeron sobre no practicar ninguno de los pecados. En este punto, Chitanda se calma un poco y explica que algunos de esos pecados son importantes. Después de todo, tanto la ira como el orgullo pueden ayudarlos mucho, porque si una persona no tiene una pizca de orgullo, no tendrá la más mínima confianza en sí misma, y si una persona nunca se enoja por nada, es señal de que tampoco ama nada. Al ver esto, Ibara pregunta por qué casi nunca se estresa, y Chitanda responde que prefiere conservar energía. Al notar que actúa como Hotaru, Ibara y Satoshi comienzan a entrar en pánico, creyendo que hay una especie de yokai perezoso vagando por la escuela. Chitanda los calma, diciendo que solo estaba bromeando. Después de todo, realmente se pone nerviosa por algunas cosas, como cuando ve a la gente desperdiciando energía. Comida, cuando Hotaru, el Chitanda, recuerda la vez que discutió con el profesor Omitsu en clase, y al verlo, se da cuenta de que tiene algo que preguntarle. Pero primero, contextualiza la discusión que tuvieron. Ocurrió durante la clase de matemáticas, pero no recuerda exactamente qué la hizo enojar. Dicho esto, Chitanda recuerda cada paso que dio el profesor antes de comenzar la clase. Empezó escribiendo una ecuación en la pizarra, y luego le pidió a Kawasaki que la resolviera. Sin embargo, como parte del material aún no se había enseñado, el chico decidió continuar en su lugar, ya que no podría responder la pregunta. Cuando intentó llamar a otros estudiantes, Omitsu se irritó aún más, porque nadie podía llegar a la pizarra para resolver el problema. Al ver al profesor tan agitado, Chitanda interviene y le pide a Omitsu que revise cuánto del material había enseñado, ya que estaba dando un problema que aún no habían aprendido a resolver. El profesor revisa sus apuntes, y viendo que realmente no había cubierto ese material, Omitsu, tras disculparse con la clase y contar toda la historia, Chitanda le pregunta a Hotaru por qué su profesor cometió semejante error, dado lo cuidadoso que suele ser. Hotaru ignora esto, diciendo que no sabe por qué Omitsu actuó de esa manera, pero tras mucha insistencia, decide ayudarla a desentrañar el misterio. Recordando que Omitsu suele tomar apuntes en su cuaderno después de clase, Hotaru deduce que el día que se enfadó, Omitsu simplemente debió haber visto los apuntes de la clase equivocada, causando la confusión. Sin embargo, Ibaru señala que si Omitsu hubiera confundido los apuntes, habría cubierto material ya tratado, no material nuevo. Mientras tanto, Chitanda sigue reflexionando sobre qué pudo haberla enfadado con el profesor, ya que todo lo que Ibaru sugiere no es suficiente para haberla hecho perder los estribos. Continuando su investigación, Hotaru descubre que el material que Omitsu le dio a la clase de Chitanda ya se le había dado a la clase de Satoshi. Por lo tanto, cree que el profesor debió confundir estas dos clases y pasar el material antiguo de la clase D de Satoshi a la clase A de Chitanda, que aún no lo había aprendido. Debido a su confusión con los apuntes, Hotaru deduce que escribió las letras A y D en minúscula, confundiendo así las dos letras, ya que son muy similares y fáciles de confundir para una persona asiática. Dicho esto, finalmente resuelve el caso y deduce que Chitanda sentía curiosidad porque quería saber qué la había irritado. Después de todo, no le gusta sentirse así. Ah, todos tenemos esos días, ¿verdad? Cuando, bueno, cualquier cosa te irrita. Todo. El mundo amaneció con mal pie, pero si no estás en esa situación y disfrutas del anime hasta ahora, dale a me gusta, suscríbete y comenta abajo para que pueda traerte la temporada completa, porque aún queda mucho por venir y mucha agua por pasar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.